En medio de estos tiempos donde estamos viendo nosotros, que dice su palabra que son tiempos peligrosos, donde la palabra de Dios nos dice que debemos estar listos, que debemos estar preparados para todo lo que se viene. Entonces la iglesia y los miembros de la iglesia tenemos que considerar nuestro tiempo de preparación. Diga conmigo preparación. La preparación es muy importante, tan importante que nos asegura que nosotros vamos a tener éxito, ¿no? Como decía el doctor Edwin Lincoln, líder de la Red Mundial de Hombres, él decía que el que se prepara en la vida, se prepara para triunfar, pero el que no se prepara en la vida, ya se preparó para fracasar. Y entonces nosotros, los cristianos, tenemos que también aprender de este dicho, o aprender de la historia, como hablamos la semana pasada, donde decíamos que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la iglesia del Señor nace con una visión de traer conocimiento, el conocimiento espiritual que usted necesita para que usted pueda disfrutar de todos los beneficios que Dios le quiere entregar a usted a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros consideremos la parte de nuestra preparación, la parte de nuestra capacitación. Y entonces Dios nos está llevando en estos tiempos a entrar en un proceso de preparación a la iglesia para que ésta pueda fluir en áreas que Dios considera muy importantes. El proceso de tu preparación es para que tú vivas una vida santa, una vida en santidad. Jesús dijo, sé santo como yo soy santo. Entonces, tu proceso de preparación es justamente para que tú puedas recibir esa capacitación que te aleje del pecado, vivas apartado para Dios y por lo tanto puedas reflejar lo que Dios quiere. También dice que tu preparación es para que tú fluyas en la liberación. Muchos de nosotros venimos con ataduras del pasado, sean maldiciones generacionales, sean espíritus que muchas veces de la depresión, de la dependencia, farmacodependencia, alcoholismo, drogadicción, algunos otros vicios que están enraizados en la vida. Y entonces necesitamos tener una preparación, un conocimiento para que cuando la palabra de Dios se haga rema dentro de nosotros, poder decir, sí, Dios dice en su palabra que conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Y entonces ahora yo puedo declarar libertad sobre este espíritu que ha estado agobiando mi casa, mi familia, mis generaciones, y decirle que hasta aquí nomás llegaste, de aquí no pasas, de aquí no vas a trascender, no vas a tocar mi vida, ni la vida de mis generaciones, porque en el nombre de Jesús yo te expulso de mi casa. Y no tienes parte ni suerte ni conmigo ni con ellos. Entonces, la capacitación, la preparación, te forma justamente para que esas ataduras sean pues rotas y tú puedas caminar en esa libertad que Dios quiere. También dice, para que tú puedas fluir en sanidad. El Espíritu Santo se derrama sobre la vida de las personas y capacita a las personas para que puedan fluir en el don de la sanidad. Pero también, usted tiene que saber que ya el Espíritu Santo está en usted. Desde el momento que usted decidió aceptar a Jesús, vino el Espíritu Santo y lo selló a usted, y por lo tanto esa manifestación del poder de Dios que fluye a través de su vida, ¿no?, en el nombre de Jesús, está en usted. Por eso que la palabra de Dios me dice a mí, ¿no?, cuando pueden ustedes poner mano, orar por un enfermo, ¿y qué dice la palabra? ¿Y qué le pasará? Y quedará sano. ¿No es así? ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Pero como yo no sé cómo se acciona, como yo no sé cómo funciona este tema, muchas veces no lo hacemos porque tenemos esas dudas, tenemos esa inseguridad en nuestros corazones. Entonces la preparación me capacita a mí para yo poder fluir en el don que Dios me ha entregado, que es justamente en el don de la sanidad. También la preparación te capacita a ti para que también tú puedas fluir en la prosperidad de Dios. Pastor, ¿qué? ¿Se puede fluir en la prosperidad? Claro que se puede fluir en la prosperidad de Dios, pero para eso tú también tienes que ser preparado. Tú tienes que entender que no solamente es tomar un versículo y que ese versículo voy a hacer tú una doctrina. No, la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo es que vamos a poder alcanzar la prosperidad que Dios quiere que usted viva, no la prosperidad que tú quieres, que muchas veces es muy escasa a lo que Dios te quiere entregar. ¿Cómo, pastor? ¿Muy escasa? Sí, muy escasa, porque la palabra de Dios dice, pídeme por herencia a las naciones. ¿Y qué dice el Señor?
yo se los daré. No es que voy a pensarlo, voy a meditarlo, voy a ver si tú eres causa de... No, el Señor dice que si nosotros hacemos su palabra, si prestamos oídos, somos atentos, no nos vamos ni a la derecha, no nos vamos ni a la izquierda, sino que caminamos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, entonces todas estas bendiciones que han sido declaradas en su palabra te alcanzarán. Y cuando usted lee la Escritura, ¿acaso habla solamente de una sola bendición? ¿Acaso solamente habla de tu salud física, de tu salud emocional, relacional? Habla de un incremento y una multiplicación. ¿Para qué? Para que tú seas causa de bendición para las naciones de la tierra. Por eso es que Dios quiere que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, prosperemos, pero tenemos que nosotros entender que necesitamos ser capacitados en esta área para poder desarrollar y cumplir el plan que Dios quiere. Pero también en este tiempo de este proceso que Dios nos ha metido a toda la iglesia del Señor, el Señor está enviando a su Espíritu Santo a provocar en nosotros un avivamiento. Pero no es un avivamiento que va a venir de afuera, sino es un avivamiento que ahora va a emanar de adentro hacia afuera. Por eso es que le decimos a usted tiene que empezar el día lleno de la presencia de Dios. Por eso le invitamos a orar todos los días, de 6 a 6 y media, excepción de los días martes, que es de 5 y media a 6 y media. ¿Para qué? Para que usted reciba la voz de Dios al comienzo, antes de orar, y luego nosotros poder clamar de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. ¿Eso qué significa? Que cuando usted salga de su casa, vaya a su trabajo, se vaya a estudiar, se vaya usted a realizar cualquier función, o usted se quede en casa, lo primero que usted va a decir: el hijo de bendición o la hija de bendición está en este lugar. Y cuando uno establece el principio de la palabra de Dios, cuando uno sabe que la gloria de Dios desciende, cuando la presencia del Señor está en medio de ese lugar, todo tiene que cambiar. Pero ¿sabes qué? Todo cambia para bien, nunca para mal. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. ¿Pero dónde? En estos tiempos de preparación. Es importante que la iglesia del Señor esté preparada para lo que se viene. Es importante que usted esté listo para dar defensa y testimonio de su evangelio, de su doctrina. Es importante que usted, cuando venga una persona y le comienza a refutar con algunos textos bíblicos, usted sepa y conozca la sana doctrina y usted no se deje mover. La Biblia nos dice a nosotros que en los últimos tiempos muchos cristianos serán engañados. Nos dice también que el amor de muchos se enfriarán. ¿Sabe usted que la mayoría de estas sectas que están apareciendo hoy en día son de cristianos que estaban establecidos en las iglesias, pero que salieron por ciertas razones, ya sea por resentimiento, amargura, porque simplemente pensaron que estaban desatendidos o porque no se hacían las cosas como Dios quiere y formaron su propia iglesia? Y forman de acuerdo a su criterio, a su palabra, y trastornan y desvían a muchos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y la palabra de Dios nos dice, bien claro, que debemos estar preparados para no volver a repetir los mismos pecados que Israel cometió. Entonces, hemos estado viendo desde hace más de 3 meses cómo es que el Señor nos está enseñando. Lo primero que Dios está restableciendo es su presencia en medio de la congregación, en medio de su hogar, en medio de su trabajo. Y entonces Dios nos ha enseñado, hemos visto por más de 2 meses atrás, cómo es que Dios desea restaurar la relación con el pueblo de Dios. Y eso es provocando una intimidad. Y habíamos dicho que esa intimidad, ¿para qué? Para que tengas victoria sobre tus tentaciones. Una intimidad para que tengas poder. Una intimidad para que tengas frutos, y frutos que sean eternos, frutos que no se echen a perder. Una intimidad, sobre todo, para que tú puedas cumplir el plan y el propósito de Dios. Entonces, Dios está trayendo la intimidad de su presencia para que nosotros podamos fluir en ese conocimiento de su palabra, y también usted vaya y haga su tarea. Pastor, ¿cuál tarea? La que Jesús nos encargó: id y haced discípulos. Esa es nuestra asignación.
Esa es nuestra tarea. Pero usted tiene que ir con un conocimiento. Usted tiene que ir conociendo la palabra. Porque ¿de quién vamos a hablar? No, yo les compartía a los hermanos en Manchay y les decía, yo puedo hablar muy bien de mi papá, porque yo conozco a mi papá. He pasado tiempo con él, he vivido muchos años, desde que era pequeño, y conozco su vivencia, conozco su accionar, sus reacciones, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y entonces yo puedo hablar muy bien de mi papá. Pero yo, como le dije, yo no puedo hablar del papá de Magno o el papá de José, porque no los conozco. A no ser que José y Magnum me hagan un escrito, me detallen muchos puntos de su papá y me lo pasen, y entonces yo me prepare, vuelve esta palabra, preparación, y cuando vaya a hablar del papá de ellos, voy a hablar de acuerdo a lo que ellos me han brindado y voy a poder decir algo más. Entonces, de la misma manera, Dios se ha asegurado que nosotros que somos sus hijos tengamos un manual donde nosotros vamos a instruirnos, donde nosotros vamos a prepararnos para poder dar testimonio de nuestro Dios. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. El segundo punto que hemos estado viendo es que Dios nos está preparando para estos acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo. Los desastres, las calamidades, ya sean de fuerzas naturales o estas causadas por el hombre, ¿no? Producto de la deforestación, los cambios climáticos. Entonces Dios está capacitando a la iglesia para que entienda que en medio de esos tiempos de oscuridad, usted tiene que ser luz. Usted tiene que brillar. Y usted tiene que atraer a otros en ese momento a los pies de Jesús. Habíamos dicho que esto ocurre no porque Dios esté molesto con la humanidad, no es porque Dios está castigando o juzgando a la humanidad, porque dice la palabra que habrá tiempo para eso. Pero ese no es el tiempo, ese es el tiempo de la gracia. Y entonces Dios está utilizando mecanismos por los cuales atraer la mirada de los hombres, hacer que volteen el rostro nuevamente hacia Él, y para que la iglesia en esos momentos pueda dar testimonio a esas personas y mostrarle el plan de salvación y el mensaje de amor que Dios tiene para ellos. El tercer punto también es que Dios nos está preparando a la iglesia, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y a los niños, para tomar nuestro lugar. Sí, tenemos que tomar nuestro lugar en medio de estos tiempos, tiempos difíciles y tiempos de prosperidad. Difíciles para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, pero prosperidad para nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y hemos dicho que la prosperidad es integral, no solamente tiene que ver con la parte financiera. ¿Por qué? Porque mientras ellos estén afligidos, mientras ellos estén en tristeza, mientras ellos anden en desesperación, el pueblo de Dios caminará en paz. Porque no depende de lo que ocurra alrededor de ellos, sino de la voluntad de Dios que está operando sobre la vida de ellos. Y entonces nosotros caminamos en esa paz que Dios nos da, pero en esa paz nosotros tenemos que comenzar a evangelizar, tenemos que comenzar a llenar la tierra de su palabra. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros cumplamos nuestra comisión de predicar el evangelio, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Ponga usted su nombre. Ya, es Jesús hablándole a usted. Ponga usted su nombre. Y Jesús diciéndote, te encarezco delante de nuestro Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y con doctrina. ¿Y qué es la doctrina? El fundamento de nuestra fe. Creemos en el Señor Jesucristo, creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna, creemos que reinaremos con Él en su segunda venida. Pero que prediquemos la palabra. No podemos conformarnos, no podemos resignarnos. Tenemos que despertar a lo que Dios quiere. Y hemos dicho que el avivamiento que Dios está provocando comienza primero en nosotros. Si tú no estás vivo, ¿qué cosa estás? Muerto. ¿Y un muerto puede dar vida a otro? No. Solamente aquellos que tienen vida, y dice vida en abundancia.
claro, en Cristo, pero tenemos vida en abundancia, ¿no? Es cuando, voy a utilizar este jueguito, ¿no? A veces hay juegos donde tú estás ahí y de repente sale una carta que dice una vida extra. Y tienes una vida extra y de repente te toca otra vida extra. ¿Y qué haces cuando tienes varias vidas extras? De repente tu compañero que está jugando contigo cae y le falta vida, ¿qué haces? Toma, le dices, ¿no? Para que siga ¿qué? Viviendo. De la misma manera, el Señor ha provisto una vida abundante en usted para que aquellos que están muertos puedan volver a la vida. Pero no van a volver a la vida si es que no le predicamos el Evangelio. No van a experimentar el gozo del Señor, la esperanza, si es que no les llega la palabra de Dios. Iglesia, esto es muy importante porque el Señor está preparándonos, está equipándonos y nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer. Por eso es que debemos de entender y poner mucha atención a nuestra preparación para ser efectivos en la comunicación del mensaje de Jesús. No se trata de hablar por hablar. No se trata, ya voy a ver qué digo y ya. Se trata de prepararse, de orar antes de hablar con una persona. Usted tiene que saber por quién va. Usted tiene que orar y tiene que doblar rodillas, Señor, que hoy todo obstáculo que pueda haber que impida que esa persona reciba tu mensaje caiga en el nombre de Jesús. Y yo voy a poner tu semilla para que produzca el fruto que tú quieres, Señor. En tus manos está, pero yo voy a hacer mi asignación. Yo voy a llevar tu palabra. Y usted va y presenta el Evangelio sobre un terreno preparado, pero usted va con un conocimiento, no va improvisado, usted va con una preparación para que sea efectivo. Pero como decíamos nosotros, pero existen muchas personas que piensan y hablan que no necesitan pasar por estos procesos de preparación que son muy largos, que lo único que ellos necesitan es, tener un corazón dispuesto para agradar a Dios. No, yo tengo un corazón para el Señor, para servir al Señor. Y sí pueden tener un corazón para servir al Señor, pero tener un corazón para servir al Señor no es suficiente. Porque engañoso más que todas las cosas, ¿qué cosa es? Es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Dios. Y es por eso que quiero empezar este tiempo para que usted pueda entender lo que la palabra de Dios dice acerca de los verdaderos servidores del Señor. Ponga usted atención en la declaración que Dios nos va a pedir. Y las personas que normalmente dicen que solamente me basta un corazón es porque desconocen la palabra de Dios. Y lo que es tal vez más terrible es porque no quieren aceptar a Dios y su palabra. Solamente quieren algunos versículos, esto es para mí, esto me conviene, esto es bueno para mí, no, esto que me confronta, no, esto que habla del pecado, no, tampoco, esto que me dice que tengo que cambiar y dejar lo malo, no, esto tampoco no me gusta. Solamente cojo algunos versículos que pienso que son bonitos. Es por eso que hoy por hoy muchas personas dicen, no, Dios es amor, y como Dios es amor, Dios nos va a perdonar todo, y todos debemos llamarnos hijos de Dios. Pero eso no dice la Biblia. La falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que muchas personas yerren. Pueden tener buenos sentimientos, pueden tener buenos deseos, pero si no se preparan, van a fracasar. Y lo que es más triste, van a hacer fracasar a otros. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que entender que, en otras palabras, aquellos que no quieren pasar por el proceso de su preparación es porque quieren hacer lo que les da la gana. Quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y son de los que siempre dicen, no, ¿para qué? No, después, ya, más adelante. Y es porque simplemente no están siendo conscientes de que deben rendirse a la voluntad de Dios para poder ser efectivos en lo que el Señor nos ha mandado. ¿Y a qué nos ha mandado? En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de esta parte solamente podemos sacar muchos puntos que son importantes. La palabra dice por tanto, no es una opción, es una orden de parte de Dios. Y nos dice id, ponte en marcha, ejecuta, realiza. ¿Qué cosas, Señor, tengo que realizar? Predicar. ¿Para qué? Para hacer discípulos. No es simplemente voy a ganar un alma para Cristo. Hay personas que son especialistas ganando almas para Cristo y luego dice, pastor, tengo 20, 50 almas para Cristo. Y yo te pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están esas almas? Si tú me dices, pastor, están en la iglesia de aquí, están en la iglesia de allá, y tú sabes que están establecidos, entonces yo te digo que tú tienes tesoros en el cielo. Pero si tú no sabes dónde estás, entonces no los tienes. Porque tu función es hacerlos discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Uno que te sigue. Uno que está dispuesto a hacer lo que tú haces. Así como tú lo cuidas a él, él también aprenderá a cuidar a otros. Y es por eso que normalmente la primera opción que nosotros siempre presentamos cuando estamos entregando el Evangelio es nuestra casa. Porque ¿dónde lo vas a poder cuidar? En tu casa. En la iglesia, nuestra iglesia. Pero si afuera, porque está en otro distrito, porque está en otro departamento, porque está en otra nación, bueno, ahí lo encargas a una iglesia, donde sepas que lo van a cuidar. Pero es tu responsabilidad que él pueda asumir también esa responsabilidad de cuidar a otros. Entonces Dios nos ha mandado a ser discípulos, ¿no? Para ganar, dice, y predicar esta palabra, dice, a todo el mundo. Y como dicen las cosas, dice el Señor, para que le enseñes que deben guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahora, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12, ¿no es cierto? De los 12, 11 salieron aprobados, uno salió desaprobado. ¿No es así? Entonces, estos discípulos, ¿cuánto tiempo estuvieron con Jesús? 3 años. Entonces, es cierto que Jesús buscó personas que tengan corazones dispuestos para seguirles. Pero también es muy cierto que Jesús, a esas personas que tenían buenos corazón, invirtió 3 años de su vida en estar junto a ellos para poder capacitarlos. Jesús pasó tiempos con ellos y en ese tiempo ellos pasaron un proceso de capacitación, de formación. Y en esos 3 años Jesús los entrenó. Primeramente confrontó su carácter. Porque dice que habían los hijos del trueno. Imagínate esa declaración sobre la vida de 2 personas. Porque eran fosforitos, eran dinamita, ¿no? Cuando algo no le parecía, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a toda esa gente. Y Jesús los miraba y decía, tranquilo, así no funciona. Tuvieron que ser enseñados. Igual que Pedro, cuando le dijo el Señor, Pedro, estoy orando porque Satanás ha pedido para zarandearlo. Y Pedro dijo, no te preocupes, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte, no contigo. Y Jesús le dijo, hoy mismo me negarás 3 veces. ¿Y qué ocurrió? Lo que Jesús dijo, ¿sí o no? Eso dice su palabra. Pero mira la misericordia de Dios. Aunque Pedro falló, el amor de Dios no falló. Porque cuando Jesús resucitó, fue a buscarlo. Y lo restauró. Y cuando Él estuvo listo, y esto es lo maravilloso, diga conmigo 3 años. Después de haber sido capacitados en ese conocimiento, dice que también Jesús le abrió el conocimiento a las Sagradas Escrituras. Usted recordará que en aquel entonces no todo el pueblo tenía acceso a tener la palabra de Dios en su casa. Ellos tenían que ir al templo y escuchar a los sacerdotes o a los escribas que le dieran una porción. Pero ellos no tenían textos
en casa. Hoy usted sí los tiene. Y entonces esa gente tenía hambre y sed. Mire, cuando son los momentos de mucha necesidad, se provoca este hambre y sed por la palabra. Muchos tenemos muchas Biblias en casa, pero ¿cuántos de nosotros le quitamos el polvo y las digerimos en la lectura, ¿no? Y en memorizar la palabra de Dios? Entonces, tenemos ahí el fundamento para poder encontrar. Dice que Jesús los preparó. Diga conmigo, los preparó en el conocimiento de la palabra de Dios. Los volvió expertos, tan expertos que los sumos sacerdotes quedaban, dice, asombrados del manejo, del conocimiento de las Escrituras. Y que y lo último, que en esos 3 años Jesús derramó de su Espíritu sobre ellos. Jesús derramó de su Espíritu sobre ellos. Cuando nosotros estamos aquí al frente, cuando nosotros estamos predicando, ¿qué estamos haciendo? No solamente estamos diciendo palabras, estamos derramando del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros para que su Espíritu lo reciba y usted pueda tener vida. Es lo que estamos aprendiendo en esta semana en el libro de Romanos, ¿no es así? 8:16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y entonces, con esa capacitación de 3 años, diga conmigo otra vez, 3 años. Estos hombres sencillos, comunes y corrientes fueron capaces de trastornar el mundo con la palabra de Dios. Y es el mismo requerimiento que hoy el Señor nos está haciendo a nosotros. Sigue habiendo pecado, sigue habiendo violencia, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo maldad. Pero ¿cuántos damos gloria a Dios que siga habiendo hijos de Dios aquí? Amén. Pero esos hijos de Dios tienen que volverse expertos. Bien, vamos conmigo junto, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. La palabra de Dios nos dice a nosotros: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el requerimiento es que usted y yo procuremos, dice, con mucha prisa, con mucha urgencia, presentarnos a Dios, pero dice aprobado, no desaprobado, aprobado. Es cuando usted quiere rendir un examen. Usted no puede ir sin haber estudiado. ¿Qué pasa si usted va a dar un examen sin haber estudiado? Va a champear, ¿no? Vea, de Tim Marín, esta podría ser, Señor. Y algunos dicen, Espíritu Santo, guíame, pero no se ha estudiado. Y queremos forzar que Dios haga algo que Dios no puede hacer porque simplemente, no porque Dios no quiera, sino porque dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que está dentro de nosotros y no lo que uno no sabe. Entonces, Dios dice que debemos ser obreros aprobados, diligentes, dice. ¿Qué más dice? Que no tienen nada de qué avergonzarse. Sensibles a la voz de Dios. De repente, la palabra dice que todos pecamos. Sí, todos vamos a pecar. Y cuando estamos en pecado, Satanás, el acusador, tiene un derecho para señalarnos, para avergonzarnos. Pero tenemos un intercesor, que es el mismo Señor Jesucristo, que está delante del Padre, que cada vez que tú dices, Padre, perdóname, Él está diciendo, Padre, yo derramé mi sangre por Él, para que Él sea acepto delante de ti. Y entonces el Señor, a través de la sangre de Cristo, te ve santo, te ve limpio, te ve aprobado, que no tienes nada de qué avergonzarte. Y es más, le quitaste el derecho legal a Satanás de atormentar tu vida. Y lo último que dice este versículo, que usa bien la palabra de verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es esa verdad? ¿De qué verdad está hablando? ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 1? En el comienzo de la historia, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El verbo es la palabra, que es Jesús.
Cuando conozcas a Jesús, entonces verdaderamente estarás libre de todas circunstancias. Por eso que cuando Pablo, Pedro, Juan, los discípulos iban a un lugar donde sabía que había persecución, donde sabían que su vida estaba en peligro, ellos iban nomás. ¿Por qué? Porque ellos sabían, mi Dios pues me librará. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Si ellos estaban en sanidad, es el Dios de la consolación. Y toda respuesta la encontramos en la palabra. Pero dice que tenemos que saberla, tenemos que conocerla y tenemos que usarla de una manera correcta. Entonces es necesario atrevernos a atravesar de las manos de Jesús este proceso de formación, como lo hicieron los primeros discípulos, y salir aprobados para heredar nuestras promesas eternas. Muchos piensan que solamente es una oración de fe lo que les asegura estar en la eternidad. Pero la palabra de Dios también dice, a los que perseveren hasta el final, recibirán las coronas de vida y las promesas eternas. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que estar dispuestos a estar preparados. Su palabra nos dice que primero debemos ser probados antes de querer ser líderes. Hermanos, mucha gente ha venido aquí. Pastor, yo he estado en otra iglesia. Pastor, yo he tenido preparación. Pastor, yo tengo seminario. He hecho eso. Ah, bueno, perfecto. Pastor, yo quiero predicar. Un ratito. Tú no puedes predicar si primero no te conozco. Tú no puedes liderar si primero no pasas un proceso. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que no es que podemos poner a cualquiera que tenga un corazón dispuesto de servir. Yo quiero servir, pastor, yo quiero estar acá adelante. Bueno, vamos a ver tu conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver tu testimonio. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, en 1 Timoteo capítulo 3, 10, y estos, dice, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Si no tienen nada que dé un mal testimonio. Porque tenemos que entender lo siguiente, y esto es para que usted lo pueda meditar. Yo estoy aquí delante de ustedes y yo tengo que cuidar mucho mi vida, porque por mi testimonio muchos pueden desviarse, como muchos pueden mantenerse firme en los caminos de Dios. Y la palabra de Dios me dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos en la fe. Mejor le fuera ser atado a una piedra de molino de asno y ser echado al fondo del río. Por eso es que debemos tener cuidado. Y Dios nos dice que no podemos poner a quien nosotros nos parece, sino que tenemos que buscar primero la presencia de Dios, orar y preguntarle al Señor si Él es. Y dice probarlo para que salga aprobado de una manera irreprensible. Entonces, volviendo a ese comentario de esa persona que me dijo que solo necesita tener un buen corazón y que no necesita capacitación, es porque simplemente no está dispuesto a aceptar el proceso. Y no se trata del proceso, se trata del compromiso. Muchos quieren al Dios de la bendición, pero muchos no quieren comprometerse con Dios. Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, prospérame. Pero ¿cuántos estamos dispuestos, Señor? Te obedeceré, te respetaré, te honraré, te seguiré. Porque es un tema de ida y vuelta. Dios honra su palabra y nosotros honramos el compromiso con Dios. Por eso es que Dios nos dice a nosotros que enseñemos a nuestros hijos el tema de la honra. Porque el tema de la honra, ¿a quién lo bendice? ¿A usted o a su hijo? A su hijo. Honra a tu padre y a tu madre para que largura de años tenga y todo lo que emprenda, dice, te salga bien.
Y lo mismo ocurre, ¿por qué? Porque le estamos enseñando. Dios nos enseña para que nosotros devolvamos esa honra. Y entonces mucha gente no quiere el compromiso con Dios. Porque Dios nos va a confrontar primeramente a nosotros. Porque Dios vino a liberarnos del pecado. Si hay pecado en nosotros, la presencia de Dios no puede estar. No porque Dios no quiera, sino porque el pecado crea enemistad entre Dios y los hombres y Dios. Por eso es que primero Dios nos confronta a nosotros para reconocer nuestra necesidad y arrepentirnos y buscar nuevamente el rostro de Jesús. Y una vez que usted ha sido confrontado a través de su palabra, usted comienza a producir los frutos que Dios desea ver en su vida. ¿No? Porque hemos visto en Juan 15, versos 5 y 6, que nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y que debemos estar conectados con Cristo, porque separado de Él, nada podemos hacer. Vuelvo a repetir, estamos en un tiempo de capacitación, de preparación para un objetivo que Dios quiere.